Bien, vamos a resolver problemas de conducción. Conducción de calor en estado estacionario o estable. Vamos a ver, ¿qué estamos diciendo? Primero, conducción significa ley de Fourier. Que en una dimensión podríamos escribirla así. Estado estable significa que la temperatura solamente depende de la posición y no depende del tiempo, ¿ok? En este caso, además, vamos a estudiar conducción unidimensional. Por eso puedo olvidarme de la dependencia en las otras dos variables y finalmente la temperatura va a ser función de una sola variable, que si estamos considerando coordenadas cartesianas, podríamos decir que t es función solamente de x. Cuando veamos otras geometrías, por ejemplo, la conducción a través de una pared cilíndrica o de una esfera, vamos a decir que la temperatura es función de r, pero finalmente es una sola variable. Bien, ¿qué es lo que debemos considerar? Recordemos que la ciencia de la transferencia de calor en general siempre utiliza el mismo procedimiento, los mismos pasos. Primero vamos a hacer un balance de energía sobre un elemento infinitesimal. Y este balance de energía lo vamos a convertir a una ecuación diferencial. Una vez que hayamos planteado nuestra ecuación diferencial, obviamente la resolvemos. Ya que tengamos la solución, vamos a tener una solución general para esa geometría y para esas condiciones, esas condiciones de operación. Es decir, la ecuación diferencial que vamos a plantear es para obtener una función. Esa función es la temperatura de la que hablábamos. La distribución de temperaturas es lo que nos interesa. Entonces nuestra solución general va a ser t como función de x o de r en el caso de las geometrías curvas. Pero eso no nos sirve para nada si no tenemos los valores de las constantes que aparecen como resultado del procedimiento de resolución de la ecuación diferencial. Es decir, cuando resuelvo una ecuación diferencial, ustedes lo saben, aparecen constantes indeterminadas que las obtenemos con las condiciones de frontera. Y ahora sí, la solución más las condiciones de frontera me llevarán ahora sí a la función específica que requiero para mi problema, para el sistema que estoy analizando. Bien, vamos a hacer, antes de hacer algunos ejemplos, vamos a describir cómo podemos clasificar todos los posibles casos que nos hemos de encontrar. Tal vez la primera pregunta que me debo hacer sobre un sistema en particular es acerca de su geometría. Y voy a mencionar tres casos. El primero es el de una pared plana. El segundo es el de una pared cilíndrica. Obviamente, esta geometría es la que se utiliza para describir la pérdida de calor en una tubería o en un ducto. Y finalmente, la transferencia de calor a través de un cascarón esférico. Una vez que yo he identificado la geometría de mi problema, paso a considerar las condiciones del sistema. Es decir, me pregunto si
se genera calor en su interior o si no es así. Podemos tener el caso más simple en el que no hay generación de calor. No hay generación de calor en el interior del cuerpo que estamos considerando. El segundo caso es cuando tenemos que se genera calor a un ritmo constante. Es decir, tengo un volumen en donde está ocurriendo una reacción exotérmica o tal vez una reacción endotérmica en donde esta constante sería negativa porque en vez de generarse calor está absorbiendo calor ese sistema. Entonces, esto es cuando sí hay generación de calor en el interior. Sí hay generación de calor. Y podemos considerar un tercer caso. Tal vez va a ser más claro más adelante que haga un ejemplo. Pero es el caso en el que conforme el calor se va conduciendo, se va disipando hacia un medio ambiente. Voy a ponerle aquí por lo pronto, que es el tercer caso, cuando hay disipación de energía. Bien, cada uno de estos casos nos van a conducir a una ecuación diferencial distinta y por lo tanto a una solución distinta, a una distribución de temperaturas distinta. Al rato abordaré estos casos. Ahora bien, ¿qué más hay que considerar? Pues las condiciones de frontera. Y también aquí tenemos varios tipos de condiciones. En el primer caso, el caso más simple es cuando en algún punto en particular, le voy a poner x1, pero esta es una posición cualquiera, puede ser x igual a 0, x igual a 10 centímetros, lo que sea. En ese punto yo conozco la temperatura. También aquí denoto por T1 una temperatura conocida, la que sea. El segundo caso es cuando tengo una pared o un extremo del sistema aislado. En ese caso no conozco la temperatura, pero lo que sí sé es que en esa posición en particular no hay flujo de calor. Esto significa que está aislado. Voy a escribir acá. Conozco la temperatura en algún punto. Otro caso es cuando conozco el valor del flujo de calor. No es que esté aislado, no vale 0. Sin embargo, esto tiene un valor constante y conocido. Otro caso es cuando en un extremo del sistema sabemos que el calor se está escapando por convección, porque llega a la orilla de nuestro sistema, la superficie que está expuesta a un medio ambiente, y a partir de ahí está sujeto a convección. Muy bien. También en ocasiones voy a utilizar el conocimiento del flujo de calor, lo voy a poner como si fuera otra condición, otro tipo de condición de frontera. No lo es, pero va a ser una condición útil el conocimiento de Q. Es decir, si yo conozco el flujo de calor, lo puedo utilizar para conocer una temperatura que yo no conozco. Por ejemplo, digamos que yo tengo una temperatura que desconozco, le voy a poner este subíndice, y otra temperatura que sí conozco. Y si yo evalúo la resistencia térmica total entre esos dos puntos, uno con temperatura conocida, otro con temperatura desconocida, y sabiendo cuánto es el flujo de calor, yo puedo de aquí pues determinar el valor de la temperatura que desconozco. Bien, estas son las consideraciones generales que voy a hacer cuando me tope con un problema de conducción de calor conducción unidimensional en estado estable. Voy a hacer algunos ejemplos para que les quede más claro.